Y no se olviden, chicos, si están por Los Olivos, visitar nuestra tienda Top, que este mes estamos de aniversario. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, por este mes de aniversario vamos a estar sorteando una PlayStation 4, una Play 3 y una Nintendo Switch este 22 de junio. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram, el cual es donde se van a estar dando las indicaciones del sorteo como tiendatop.pe. Hola mis gamers, yo soy Galmar y esta es la gran colección y la tienda de Gamers Nintendo. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Series X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí realizando video de incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y aquí me encuentro el día de hoy en la casa de mi amigo José. Sí, ¿cómo estás, mi brother? ¿No? Él tiene su tienda que se llama Gamers Nintendo, el cual yo he comprado muchísimas cosas. Y varios de ustedes también que están viendo ahí el video han comprado aquí en su tienda porque tiene muy buenos precios. Ahorita vamos a pasar a ver la tienda. Pero una de las cosas que me había llamado la atención es de que él también colecciona. Cuéntame, José, ¿cuánto tiempo llevas coleccionando y cuánto tiempo lleva la tienda? Bueno, primero que nada, muchas gracias Martín por la visita. Gracias a ustedes por estarnos viendo en este momento. ¿Cómo empiezo la colección? Bueno, desde el año 2013-14 empiezo a comprar videojuegos para compartir con mi hija. Lamentablemente no me salió tan gamer como yo me esperaba. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. Y me empiezo a llenar de cosas, ¿no? De mucha mercadería. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con tanto? Yo también a veces no tenía mucho tiempo por el trabajo. O sea, te empezaste a volver acumulador. Me empiezo a volver acumulador. Entonces, en ese tiempo yo no estaba en redes sociales ni nada de esas cosas. Y empiezo a vender por Mercado Libre. O sea, lo que había... Y antes, pues, Martín, no comprabas un juego, o sea, eran por lotecitos, 5, 10 juegos, 8 juegos. A buenos precios, ¿no? Súper buenos precios. Entonces, sin querer, empiezo a hacer un conteo y tenía juegos duplicados, triplicados, como el Smash Bros. Por ejemplo. ¿Qué? Los empiezo a vender y ahí es donde me doy cuenta que había un buen mercado. Ahorita ya con el tema de Nintendo Switch, PlayStation 4. A PlayStation 5 todavía no he llegado. Pero sí, o sea, tiende a venir. Sí, tiende a venir y bueno, tanto sí, quizás también como el nombre, ¿no? Claro. Porque en realidad el nombre de la tienda sale por un tema de que me gusta mucho el GameCube y el Nintendo 64, no pensando que se iba a volver tan escaso. Es por eso el nombre de la tienda. Y tiene una gran colección de GameCube, que eso es lo que me interesa mostrar el día de hoy para todos ustedes, porque es bien raro encontrar a alguien hoy en día aquí en Perú que coleccione GameCube. Así que vamos a pasar, José, a ver un poco de tu colección. Vamos. Y miren mis amigos, vamos a arrancar un poco con la carne, pero ¿qué tal colección de GameCube que tiene mi amigo José Sánchez? Miren toda la cantidad de juegos y atrás hay más. Uy, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya tienes coleccionando GameCube, José? ¿Y por qué GameCube? ¿Por qué no otra consola? ¿Por qué GameCube? Te comento. En realidad fue el tamaño del formato del disco.
Lo que era chiquito. Lo que era pues, chiquito, ¿no? Que era muy portátil y todas esas Que cosas. supuestamente el dueño de Nintendo pues no quería sacar los discos grandes, Exacto. ¿no? Para parecerse a PlayStation 1, pues, ¿no? Exactamente. Quería diferenciarse, pues, ¿no? Y el tema de que hay juegos pues en 2 discos me parecía genial, pues, ¿no? O sea, es muy chévere ese formato que hicieron de 2 discos. Sí, mira, y hay este jueguito que, su madre, qué bonito, mira. Tienes el Rebel Strike, miren, del Rogue Squadron 3, miren, qué bonito. Que obviamente el primero salió para la Nintendo 64 y los 2 siguientes salieron para GameCube. Sí, miren, tienes ahí el Robotech, tienes el Mega Man Collection, las Tortugas Ninja. Ese está sellado. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Está sellado. Este me lo regalaron. O sea, no soy el único loco, también tiene juegos sellados. Que no juegue. No lo abrí nunca. Ese me lo regaló un amigo que vino de Estados Unidos. Sí. Un amigo, y se enteró de que yo coleccionaba GameCube. Y un día regresó a Lima, Perú, y me lo regaló. Sí, está genial. Mira, tienes ahí el GoldenEye, el Rusia con Amor, el Rayman, otro Mega Man, el Command Mission. Y mira, Todos están completos con manual. sí, y mira, y si pasamos por acá, tienes acá, mira, el Zelda también, ¿no? El Sword Adventures. Miren. Luego tienes acá el otro Zelda, sí, el Wind Waker, mira, ¿no? De GameCube. ¿Y por qué tienes aquí 2 Metroid Primes? A ver, coméntame. Porque este viene con el bonus. Ya. Con el bonus disc del Choice. Ya. Está genial. Luego acá tienes el otro Metroid, ¿no? El Choice solo. Sí, el Choice solo, ¿no? Luego acá tienes el Pokémon, Coliseo, ¿no? El Gates of Darkness, ¿no? El Fire Emblem, miren. Ese es un juego muy raro, apreciado, ¿no? Sí. muy querido por muchas personas, Sí, ¿no? Requerido claro, por sí. muchas personas. Mira, y por acá, mira un poquito por acá, tienes Está la continuación del Zelda. las continuaciones del Zelda, miren, ¿no? O sea, qué bonita colección que tienes, ¿ah? Es bien raro encontrar a alguien que coleccione GameCube, porque no sé, ahí coméntame un poco, la GameCube vino muy poco en esa época aquí al Perú, ¿no? Claro, o sea, tú veías más GameCube porque alguien venía de Estados Unidos. Ujú, porque No, era más PlayStation 1, Era más pues, ¿no? PlayStation 1, la consola más pirateada, Claro. ¿no? Los juegos pues, más pirateados. Sí. Y tú veías solamente GameCube porque tu primo, tu amigo, a alguien le mandaron una GameCube con juegos. Juegos raros, el Sega Soccer Este es un Slam. juegazo. Ese es el Sega Soccer Slam. Mira, y tienes incluso el FIFA Street, ¿no? FIFA Que Street. muchos piensan que este juego salió en la Play 3, pues, ¿no? Exacto. Ajá, en la Play Este 3. viene de la Play 2 también. Sí, claro. Miren. El Uno- Virtual Striker, me trae grandes recuerdos de arcade, ¿ah? Uno de los pocos juegos de soccer coleccionables es este Virtua Striker 2002. Y mira, por acá tienes el Expreso Polar. Este juego, las personas que me conocen, mi familia, las amistades que me conocen, para mí no hay época más bonita del año que la Navidad. Entonces a mí me trae muchos recuerdos el tema de la Navidad. Entonces ahora te voy a mostrar otros juegos más que tengo y que tienen que ver con Navidad. Y me gusta coleccionarlos. Ujú. Así no sea de GameCube o de Nintendo 64, bueno, me gusta tener ese... De hecho, me comentabas que lo jugabas bastante con tu hijita, ¿no? En Navidad, ¿no? Bueno, ya Fernando ahorita ya está un poco más grande, pero igual cuando llega Navidad lo ponemos a jugar. Y yo creo que también de eso trata el coleccionismo, ¿no? De no compartir solamente, en familia. sí, claro, no solamente, o sea, son tus cosas, sino que los compartes, ¿no? En Exactamente. familia, en fechas especiales. Oye, está muy bonito, ¿no? Y mira, acá tienes incluso los Crash, los Ajá. Sonic, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? El Final Final Fantasy, mira, ¿no? Este juego, el Pinguita Trackers es la muerte. ¿no? Este Sí. juego es muy divertido. Mira toda la colección de juegos de GameCube que tiene, miren. Man, ya, parece como, no sé, como un Sí, GTA parece, ¿no? Claro, o sea, son personas desadaptadas Ajá, en carretera. Man, ya. Mira, y también tienes los Simpsons, Sí. ¿no? El Road Race, ¿no? Que también, ¿Dónde está? a ver, vamos a sacarlo por acá, Sí, sí, para poderlo ver. Miren, man, ya, de GameCube, ¿no? Y miren, ay, el Wario World, ¿no? Ah, su madre. Este es un juego, Martín, que no me imaginé que iba a subir tanto de precio. El Chibi Robo, el el Chibi Chibi Robo. Robo.
Más o menos, ¿en cuánto estará valorizado ese juego? Sin exagerar, ya ahorita está valorizado en un poco más de 700 soles. 700 soles. En el estado en el que se encuentra como nuevo, Sí, miren. y está Qué completo. genial, ¿ah? Y acá de tu colección de GameCube, algo que me he dado cuenta, José, es por qué este jueguito tiene el logo de GameCube al contrario, ¿no? Tiene el logo de GameCube al contrario y tiene Un aquí triangulito. un triangulito color verde. Ujú. Eso significa que este juego es PAL, Ah, europeo. Ya. A diferencia de un juego americano, el juego americano siempre te va a venir con una letra. Claro. El juego europeo te viene con un número. Mm, El estuche del europeo es diferente al estuche del americano. La memoria va acá abajo, claro. como ves, ¿no? En el americano creo que va en la parte superior, pues, ¿no? En el americano va acá en la parte superior. Sí, claro. Acá. Acá va la memoria. Ah, ya. Ahora, hacerles una aclaración. Cuando compren, si tienen la oportunidad, ahorita está súper escaso encontrar juegos originales de GameCube. La consola de GameCube no es una consola libre de región. Si tú la compras en japonés, en una consola japonesa, solamente te va a leer juegos en japonés como este. Ujú. Este es un Smash Bros. Que los estuches o el Son juego pequeñitos. más pequeño, ¿no? Solamente los estuches son más pequeños, son más portables. Ujú. Pero hay juegos exclusivos de Japón de GameCube. pues, Claro, ¿no? por supuesto. Ahora, lo bueno de este juego de GameCube, este Smash Bros. Ujú. Tiene la opción y te da la opción de que elijas inglés o japonés. Ah, ya. O sea, lo puedes jugar en inglés. Pero tu Sí. consola americana tendría que estar chipeada. pues, ¿no? Claro. Igual, o sea, para leer el japonés y el europeo. igualito. O sea, las consolas de GameCube no son libres de región. También, como te digo, cuidado con la compra. No porque te digan europeo, necesariamente tiene que tener el idioma español. Ujú. Hay juegos europeos que te vienen italiano y francés. Otros europeos que te vienen alemán y español. Ah, que me contabas que ya te había pasado. ¿no? Claro, yo llegué a comprar un lote de juegos de GameCube PAL, que eran como 6. Y bueno, al momento de probarlos en casa, te da, porque normalmente te da una lista de idiomas. Ujú. Y de los 6 que compré, solamente 2 vinieron con la opción de ponerlo en español. Ay, ya. Entonces, pucha, fue una Sí. compra, para mí fue una compra mal hecha y vendí, a la final lo vendí todo, porque no era para mí. Sí, incluso acá tienes el Batman, el Príncipe de Persia, bueno, el Mario Kart. Tienes el otro Wario, ¿no? Miren, Sí, el Wario. También tienes, Ping. obviamente sí, tienes el Mario Sunshine. También tienes el Striker, ¿no? De acá donde salió por primera vez el de Lo fútbol, ¿no? máximo es ese juego. Sí, ¿no? obviamente, Lo no podía máximo. faltar el Luigi's Mansion, ¿no? Así es. Donde sale por primera vez, ¿no? Los Donkey. E incluso acá tienes los Mario Party, mira, tienes el 4, el 5, el 6, el 7. Que son los únicos que salieron para GameCube. Sí, porque los primeros salieron para Nintendo 64, el 1, el 2 y el Claro, 3, ¿no? el 1, el 2 y el 3 en Nintendo 64. Ujú. El 4, 5, 6 y 7 para GameCube. El 8, 9 para Nintendo Wii. Y el 10, 11 para Para la Wii U. la Wii U. Para la Wii U. Tienes también ahí el primer Paper Mario. No, el segundo Paper Mario, porque el primero salió para 64, pues, Claro, ¿no? este es el de GameCube. El Paper Mario bestseller. Y acá tenemos una... Sí, una los Mario Golf y To Dance Revolution. Y la gente estaba diciendo, ¿y dónde están los Resident Evil? están los Resident Sí, Evil. ahí están los Resident Evil, miren. Ahí está el 1, ¿no? De la GameCube. Tienes ahí el Resident Evil 0. Miren, también ahí está el Resident 2. Evil 2. Sí, complicado de conseguir, ¿ah? Este de acá. Miren, para la GameCube, obviamente. Completo. Trato de que todo lo que tengo acá de colección siempre esté completo, tanto con la folletería como con el manual. Claro. Y mira, tienes ahí el 4 El 4. que era exclusivo y de ahí ya, ¿no? Se prostituyó. Dejó de ser exclusivo. Sí, dejó de ser exclusivo, pues, ¿no? Ahí están los dos discos. Eso era genial, ¿no? Cuando venían así los dos Lógico. discos, ¿no? Estas cosas que se hacían antes son, pero no tienen no hay comparación. Luego ahí está el Resident El, Evil, sí, el pedido. el código Verónica. El código Verónica. Sí. Y este es un juego muy especial. Ya no lo veo hace mucho tiempo. Sí, el Pokémon Channel. El Channel. También. Este juego tengo la suerte de tenerlo completo. Y este es el que
venía con bastante folletería, pues, ¿no? Bastante folletería. Miren, Está el qué manual. genial. Sí, Este completísimo. es el manual. Y acá está el bonus. Las cartas que venían dentro. Lamentablemente lo encontré ya Con las cartas con desglosadas. las cartas desglosadas, pero están completas, que son estas. Que es lo más 3 importante. cartas. Y me imagino que eso es lo primero que se perdería de este Lo primero juego, que se pierde, en este juego, ¿no? lamentablemente, es esto. Claro, pues está genial. Y ahora vamos a pasar aquí con las consolas, mis amigos. Y miren, acá tienen las GameCube. Ahorita vamos a ver muchísimo más de su colección. Mire, acá tiene esta GameCube que tiene la Game Boy Player, miren. Y este es el disco, pues, El disco. Como la consola están chipeadas, ¿no? Ujú. este Game Boy Player de acá, este disco, el arrancador, el booteador, es japonés. Ujú. Como la consola está chipeada, este es americano. El disco es, perdón, la consola, La consola es americana. chipeada y esta también es americana chipeada. Ya. Entonces, ahorita conseguir un disco de estos americanos es extremadamente caro. Ujú. Está muy caro y difícil de Y poder difícil de conseguir. poder conseguir. Es por eso que, bueno, como yo importo de Japón, Ujú. me quedé con uno de estos para Claro. mis Game Boy Players. Sí, claro, tienes acá otra. Y esta de acá me llama la atención porque tiene la pantalla. La miren. pantalla, sí. Sí, está genial. Miren con su pantallita. Y obviamente no podía faltar la de color naranja exclusiva de Japan, ¿no? Miren, Japonés. sí, claro. También con su Game Boy Player del mismo color, Y miren. sus 4 Mandos, Wire. sí, claro, los mandos inalámbricos, Inalámbricos. miren. Y que tienes con este carrito, ¿no? De Sí, color naranja, Este ¿no? es un rack Sí. especial para Nintendo 60 y para GameCube. Ujú. Me quedé con uno después de haber vendido tantos y ahora está un poco más complicado traer un tema de bulto. Dije, bueno, ya es hora y me quedé con uno. Sí, está genial José. Acá tengo algo especial para mostrarles. Miren lo que nos va a enseñar José. Hay algunos clientes que han venido por acá y les he enseñado y como que se han quedado sorprendidos porque es un poco raro verlo. Manja, mira. Este es el cable componente original de GameCube. Sí. Ah, su Los madre. entendidos en el tema saben de qué se Sí, trata. claro. Es más, este cable, en muchos grupos siempre se ha hablado de este cable porque no es fácil conseguirlo. O sea, ni siquiera por el tema de precio, sino por escasez, ¿no? Porque salió muy poco Salió este muy cable, poco. ¿no? De manera original. Y he visto este cable que está más de 1000 soles. Uy, no lo puedo creer. Yo lo tengo así en perfecto, como nuevo, ¿no? Faltaría una Claro. caja para Sí, claro. ponerlo. ¿Y cómo lo conseguiste, José? ¿No? Este cable lo conseguí a cambio de otro artículo con un cliente mío. Pero me imagino hace años, ¿no? Uf, hace por lo menos, sin exagerar, será pues al año que abrí la tienda, hace 5 Claro. años más o menos. Claro. Y bueno, quedamos en buen trato, hicimos el cambio y eso que él es de provincia. Ah, man, ya. Sí. Y me imagino que hay varios que te lo han querido comprar, No ¿no? lo han querido comprar cuando lo han visto acá en la casa y la verdad no estoy interesado sí, todavía en güey, venderlo. sí. Y miren, pasando por acá, mis amigos, está toda su colección de Nintendo 64, ¿no? Miren, tiene este cajoncito original de la Nintendo 64, donde aquí en el interior también tiene muchos juegos de Nintendo 64. En este Bien. cajón entran 12 cassettes. 12 cassettes. Man, ya. Y por acá tienes pues el Majora's Mask. Tienes también el Donkey 64. También tienes tu Mario 64. Está en este estuche Mira. de acá, peleta. Ay, original, ¿no? De, Sí. de Nintendo, miren. Uy, qué bonito, ¿ah? Y una consulta que me estoy dando cuenta es de que, particularmente en tu caso, estás conservando obviamente los juegos en perfecto estado, Ujú. pero ¿no se te ha dado en alguna oportunidad coleccionar los juegos de 64 en caja? La verdad, por un tema de que ahorita sería pues Porque el precio está muy alto, güey, ¿no? elevadísimo, yo lo hago también por el tema de espacio, hermano. Mm, Porque claro. he visto clientes, amigos, que Ujú. coleccionan Nintendo 64 en caja y es un gran espacio el que necesita. Sí, claro. El que merece, pues, ¿no? Miren, el Resident Evil 2. Este es el 2, obviamente, está en muy bonito estado. Sí, de la Nintendo 64, ahí está. El Pokémon Stadium, ahí está.
Miren, acá está el cajoncito donde tiene sus juegos. Ahí está el Bad for Day, el Conker, pues, ¿no? Miren, el Indiana Jones. Obviamente no podría faltar un Mario Kart, pues, ¿no? Este es el único juego que tengo con una carátula reimpresa. Lo compré hace 3 años, más o menos, en La Cachina, en Tacora. Agárralo bien, brother. Pero no se notaba nada, no sabía qué era. Eres tacoreño. Sí, claro. Como todos hemos caído en la Cachina, claro, buscando mercadería. Y me cayó este juego, el cual estaba completamente, o sea, le cambió la carcasa, no sabía qué juego era. Y cuando me di cuenta, es un juego bastante buscado. Sí, pero claro, lamentablemente está con el label reimpreso. Sí, tienes ahí el Mega Man 64. Mega Man 64. Sí, el Sub-Zero, ¿no? Ahí también. El Perfect Dark, mira que también tiene por ahí. El Mario 64, el Dr. Mario, ¿no? Dr. Mario 64. Carmageddon. Este juego lo han replicado en Play 4. Tu Killer Instinct. El Killer Instinct. Sí. El F0X. El F0X. ¿no? Y tu Mortal Kombat Trilogy. Pues, ¿no? Y el Trilogy. Ya. Y luego por acá, pues obviamente tienes el Pokémon Snap, el South Park, Deadly Arts, más de South Park, Toy Story. Este juego es de naves. También pues el Heiyu Pikachu, ¿no? Glover, el Misión Imposible, ¿no? El Jet Force, ¿no? Gemini. Y hay varios juegos que, oye, yo también he comprado que me vienen con esa etiqueta de Blockbuster, ¿no? Lo dejo así, lo trato de no limpiarlo. O sea, sí, porque es bien complicado sacar este sticker, aparte ¿no? que es complicado, digo, o sea... Puedes maltratar también el... Tiene historia, pues. Sí, ha sido claro, alquilado en algún momento este juego. Sí, pues, claro. El Vigilante 2, el Duke Nuke, ¿no? Zero War, sí. El Mortal Kombat, el Diddy Kong Racing, pues, ¿no? Mario Tennis, el Duke Nukem 64, los Mario Party, Mario pues, Party, ¿no? Sí, 3, el 2, el Irene Chronicles, Turok 3, el Turok, el Rage Wars, el único juego de soccer de mujeres. No mames, güey. El GTA 64, ¿no? El Turok 2 en cartucho plomo. El Hot Wheels. El Hot Wheels de carreras. Sí, el Mystical Ninja. También viene así con unos stickers que ha sido de alguna tienda de alquiler. El Tetris. El Scooby-Doo, ¿no? Cartuchos negros. Man, ya tienes el Batman Beyond, ¿no? Mira. Sí, claro. Y este es el Turok 2. Pero con cartucho negro, ¿no? Y el Army Man. Miren, acá hay más. Lego Racers. Sí. Este juego está un poquito amarillito, pero está como, o sea, no lo he podido conseguir en mejor estado, así que bueno, así quedó. Ahí está, con cariño. El Cruising World, grandes recuerdos de ese juego en arcade, ¿eh? Sí, Body Harvest. Obviamente el Monopolio, ¿no? Mario Golf, el South Park Rally, que se mate de risa. Ay, el Mischief Market. Y este es el único juego de baile que salió para la Nintendo 64. Porque se venía con la pista, pues. Claro, ¿no? la pista la tengo acá arriba, la tengo acá atrás. En una de estos lados está. Claro. Ya, y lo conseguí primero en la pista. Luego se me hizo un poco complicado conseguir este juego hasta que lo llegué a conseguir. Es japonés. Y continuando acá con su colección, obviamente tiene aquí su God of War Trilogy, ¿no? De PlayStation 3. Miren, también tiene la Xbox 360 del Call of Duty, el Modern Warfare 3, ¿no? Está bien bonita, y lo tienes en caja, ¿no? Y está edición limitada, ¿no? Este es un periférico. Este es un Smart Boy de la marca Hyperkin. La marca Hyperkin son los creadores de la Super Boy. Pones tu celular y la pantalla pues se pone, también tiene para entrada de cartuchos y ese tipo de cosas. Oye, acá tienes a mi compadre de Cuphead, pues, ¿no? Que ese juego da un dolor de cabeza. Y por acá pues tienes tus jueguitos de Wii. Bueno, también tienes, miren, el Mario All Star, miren, del 25 aniversario. Ese está sellado. Sí, es americano. Miren, este de aquí tiene un Metroid Trilogy Prime, ¿no? Steelbook también, ¿no? Qué bonito. He tratado, como te comentaba, de Navidad. Tengo algunos juegos que... Sí, miren. Jueguitos que me los quedé, o sea, así llegaban los juegos y me los iba a quedar. Sí, pues hay cosas que te llaman la atención y a veces uno se queda. Y más bien eso es algo que me ha sorprendido porque debe ser complicado vender y poderte deshacer de algunas cosas que ya no vuelves a ver. Miren, ahí está el Super Mario Bros. De la Wii, también el del 25 aniversario. Colecciono
De lo que me gusta, como me llega en buen estado japonés, de Wii colecciono solamente japonés. O a menos que sean cosas bonitas como esta edición de acá, pues, ¿no? Que la tengo sellada todavía. Sí, incluso miren esto de acá, tienes acá el Evangelion. Esa fue mi última adquisición de Nintendo 64. Sí, tienes el juego de Evangelion. Este juego de Evangelion salió un poco caro, pero bueno, ya me di el gusto y hubo la oportunidad. Para los que conocen ese anime, pues marcó bastante, pues, ¿no? Está completo y en el estado, pues está, me llegó así en caja. Sí. Y luego otro juego muy bueno es el Singa Punishment. Only Japón, ¿no? Claro. Esos son exclusivos de allá, pues, ¿no? Sí. Este sí lo tengo ya más de 5 años. Y este recién lo tengo, el Evangelion sí, recién hace 3 meses. Ah, ya. Claro. Y miren, y por acá, algo que también me llamado la atención es por acá tienes los de King of Fighters, pues, ¿no? Bueno, acá están tus Game & Watch, si obviamente. Bien es cierto, solamente colecciono GameCube y Nintendo 64. Todo lo que tiene que ver con peleas me vacila y lo colecciono. O sea, esto es de Play 2, por ejemplo, ¿no? Miren, sí. Todo lo que tenga que ver con juegos de pelea. Todo lo que tenga que ver con juegos de pelea, sí los colecciono. Sí los colecciono. Fuera de lo que es GameCube y Nintendo 64. Sí, claro. Miren, acá tienen los Street Fighters, ¿no? También. Me lo vendió mi amigo Manfred. Un saludo para Manfred. que hace poco salió acá en el canal, sí. Pues, ¿no? Él Mira, me lo vendió. Y tienes el Street Fighter 3, pues, ¿no? También. Sí, y miren, todos son jueguitos acá de pelea, pues, ¿no? Este es bien raro de conseguir. Ya. Ahí está el de con Luffy, ¿no? Claro. Y con Naruto, ¿no? Y Dragon Ball, miren. ¿No? Obviamente los caballeros. Mira. Sí. Claro. ¿No? Y tiene muchísimos más por acá. Y miren mis amigos, ahora vamos a pasar por acá abajo. Y miren su colección de Nintendo 64. Increíble. Miren, acá tiene la naranja. Obviamente esta de acá es Japo, si bien me equivoco. Ese Japo. Estas son americanas, ¿no? Esta es americana, esta es japonesa. Miren, ¿eh? Esta es japonesa. Sí, claro. Que las trato de tener todas con su jumper rojo. Sí. Este estuche también último lo conseguí. Sí. Está bien bonito, ¿no? Oye, y están en muy buen estado. Sí, he tratado de tenerlos en el mejor estado. Este es mi Sega Saturno. Sus mandos también están blanquitos, están en muy buen estado. Acá tienes otra Xbox, ¿no? Tu Xbox 360, bueno, una colección de cómics que tiene. Y por acá hay consolas retro, ¿no? Tiene aquí su Sega Mega Drive, su Nintendo NES, la Super Famicom. Miren, el mando con un skin de Diablo. Que ahora ya no se ve así nomás. Claro, y obviamente tu mando de God of War. Miren, ahí está, de mi amigo Kratos, ahí está. Tu PlayStation 3 FAT. Este PlayStation 3 FAT es especial porque no es la común. Esta es la edición de Final Fantasy. Ah, maña. Oye, qué bonita. Esta es la edición de Final Fantasy. Con razón tenía que estar acá. Tenía que estar acá. ¿No? Claro. Y miren, y si pasamos más por acá, en esta parte inferior, bueno, acá tiene tu Famicom, obviamente, con un periférico de joystick. Con un periférico de joystick. Sí, miren. Luego por ahí tienes tu Dreamcast, tu PC One. Todas estas consolas las necesito para probar los juegos que vendemos en la tienda. ¿No? O sea, muy aparte de coleccionarlos, esto en realidad son mis herramientas de prueba. Claro. Ya que de la página no puede salir nada si no ha sido probado por mí mismo. Y miren, tienes aquí tu Nintendo 64 de Pikachu, pues. De este Pokémon. Es americano. Miren. Este es el americano. El japonés tiene una tonalidad un poquito más baja. Y en el sticker también se nota, pues, ¿no? Sí, está genial. Y miren, a todo otro Nintendo 64. Y ahorita vamos a pasar a eso. Miren, esto es algo que me había llamado la atención. Tienes la Xbox de Halo, la primera edición. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Le he dicho a mi amigo, un saludo para mi amigo Siu Gamer, ¿no? Que esta consola tiene que tener él, sí. ¿no? Ya está ofreciendo ya está en búsqueda, ¿no? Está en 100 soles. Ya. ¡Qué buen chiste! Estamos pensando. Lo estamos pensando. Sí, lo estamos pensando. Miren, un saludo para él. No, qué hermosa esta consola, ¿no? Qué hermosa esta consola. Mire, también tienes ahí tu PlayStation 2, mire. En estas consolas en realidad probamos todo lo que es los juegos antes de venta. Pasan por estas consolas. Claro, y ahora coméntame de esta consola que me ha llamado la atención.
Nunca he visto esta consola, qué rara que es. Mira, yo no tengo mucha información de ella. La conseguí en Cachina, la conseguí en Tacora hace 4 años. Cuando se encontraban cosas raras. Cuando se encontraban cosas raras a un precio pues, bastante bajo. Mira, viene con un lector de discos de la época. Ajá, como de PC. Como pues, de ¿no? PC. Ajá. Nunca la pude prender. No sé si funcionará. Solamente me atrajo pues el tema del color, el diseño y la rareza, ¿no? Claro. Según lo que entendí, según la poca información que pude recabar en su momento, ponías tu cassette de 64, colocabas tu disco, lo copiaba y ya tenías el juego en un CD. Ah, para jugarlo en la para PC. Para jugarlo en la PC, ¿no? Para o sea, yo guardar. podía poner acá, voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi Mario 64 y lo grababa en un disco y ya lo podía jugar en la PC. Jugar, pues, ¿no? Man, ya. Uy, y sería bueno porque si alguien está viendo este video, sería bueno que lo ponga en la caja de comentarios. Claro. ¿No? Si es que tienen más información sobre esta consola. O sobre todo si tienen pues cómo conectarla, sí, ¿no? claro, porque esto era para pues el monitor de la PC. Este pues, el ¿no? monitor de la Para, PC ajá. y acá hay una entrada y acá está la entrada de la fuente, ¿no? Sí. Ah, esa ranura Claro. era para esto. Esta ranura era para esto. Entonces, Man, ya. si estuviera tapado con la tapita la tengo ahí guardada en el cajón, no encajaría. Y Claro. no se mueve. Para Ya, nada. sí. ¿Ves? Ujú. No se mueve. Le encaja. Sí, uy, está genial, ¿ah? No, yo lo Sí. tengo como un tema de... para que se vea bonito, Sí, bueno, claro. es chévere, ¿no? Ujú. Pero no le he podido probar, no sabría decirte si funciona, no funciona. Y ahora vamos a pasar, mis amigos, a la tienda. He querido grabar muchas más cosas de su colección, pero ya se extendería demasiado el video. Creo que hemos mostrado bastantes cosas importantes. Y habrá otra oportunidad. Sí, así que miren, mis amigos, vamos a pasar por acá. Mira, tienes la pistola del Biohazard de Resident Evil de PlayStation 1. De PlayStation 2. Esta está a la venta. ¿Cuánto está? 400 soles. 400 soles. Miren, encaja, mis amigos. Luego por aquí tiene el timón del Mario Kart. Miren. Me vino de Japón, pero me vino sin el juego. Ujú. Así es que... Pero el juego le es fácil de puesto- conseguir, pues, Pero ¿no? le he puesto juego americano. Juego americano, que es mejor. Ya, Que es bueno, mejor. Así es. ya está. ¿Y en cuánto la estás vendiendo? 50 soles. 50 soles. Sí. Recontra chingaguada, ¿no? Y luego por acá, miren esto de Evangelion que tienes aquí. ¿Qué es esto de aquí? Es un robot, es una figura. La figura de Evangelion. ¿Qué precio tiene el Eva, creo que se Eva. llama, ¿no? ¿Qué precio tiene? 360. 360 soles. Miren. Este juego tiene que correr obligadamente con esta RAM de acá. Ujú, La transparente, de 4 Ya. megabytes. Si tú tienes esta, ujú. no va a correr. ¿Por qué? Porque el juego le exige mucho a la máquina. Ujú, Te exige de más memoria. Ya. Ese está en excelente estado. Claro. La gente puede decir, oye, pero te falta la parte de atrás. No, los juegos de Saturno vienen así. Ujú. Solamente te viene con lo que La es parte de adelante. la adelante, que es el manual, El ¿no? manual, ujú. Con este de acá no da. Recuerden que con este no da. Tienes que conseguir esta RAM de Ah, acá. ya. ¿Y cuánto está? Así en pack está 370 soles. 370 soles. Un poquito raro de conseguir, pues. Sí, ese, pues, es ¿no? que es de Saturno, pero es un claro. juegazo. Y luego, a ver, coméntame de esta PlayStation 3. ¿Cuánto está? Y es una edición Esta de es Final la edición Fantasy, de Final creo. Fantasy, Ujú, 250 gigas. ujú, Ya saben, amigos, de que las consolas de PlayStation 3 ujú, japonesas, ujú. toda consola de PlayStation 3 es multirregión. Es multirregión. Tú eliges tu idioma, eliges el tema de poner tus discos japoneses, americanos, europeos. No hay No hay ningún problema. diferencia. Ujú, Su precio en tienda, 1.249 soles. ujú. Para los amigos que se animen en esta semana, ¿no? La gente de Galmar, la puedo dejar hasta en 1.100 soles. 1100 soles. Sí. La edición de Final Fantasy. Sí. Y la caja está impecable, ¿ah? Sí, está en muy buen Sí, estado. la caja está impecable, ¿ah? Está bonito. Sí. Y otra de las cosas que me había llamado la atención es de que, bueno, tienes a Nintendo Wii, pues, ¿no? Que Una viene con los Nintendo dos Wii mandos, ¿no? en caja negra, Ujú. viene con 2 mandos. Esta de acá, ¿Está flasheada o...? no, está original. completamente original, tal cual como la ves. Viene Ujú. con su juego, 2 mandos, completa. La máquina está en muy buen estado. Esta de acá la estoy rematando
para tus suscriptores hasta en 260. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Y acá te viene el segundo mando. Sí. Todo está en excelente estado. Y acá viene una de las cosas que había estado mencionando, es de que ahora tienes Nintendo Switch. Mira, Así es. Y tienes la edición de Zelda, la edición de Pokémon. Pokémon. Sí, ¿qué precio tienen las Nintendo Switch? Y también la Splatoon. La ¿ah? de Splatoon 3. Sí. ¿Qué precio tienen las Nintendo Switch? Cualquiera de las tres en 1699 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! 1699. Con garantía de la tienda. Ah, man, ya. Con Nueva garantía. sellada. Nueva sellada. Europeas, Ujú. te comento que las consolas europeas no vienen selladas. Ah, ya. Ninguna consola europea viene sellada. Viene sellada cuando tú la importas a Estados Unidos y el proveedor de acá le pone su sello de Nintendo. Y eso no genera ningún problema. No, porque ¿no? Al ser europea. al ser europeas, todas las consolas europeas no vienen selladas 100% nuevas. Y son multiregión, Sin así, abrir. ajá, así es. Están, no las hemos abierto para Ujú. nada. Y luego por acá, mira, tienes el GoldenEye del 007. Grandes recuerdos. ¿Qué precio tiene? 130 soles. 130 soles. Este de aquí es el Resident Evil, pues, ¿no? Este de acá es el baúl de PlayStation 4. Man, ya. Este es de PlayStation 4. También hemos vendido de PlayStation 5, ya no tenemos ahorita disponible. Ujú. Está en muy buen estado completo, viene con el muñeco, viene con todos sus accesorios completos. Sí. ¿En qué precio está? Esta de acá la puedo dejar hasta 900 soles. 900 soles. Sí. Y bueno, por acá hay muchos jueguitos. Miren, tiene el mando del Purple, ¿no? De Nintendo 64. ¿Qué precio tiene el mando? 65 soles. ¡Uy, no lo puedo creer! 65 soles. Es muy buen estado. Precioso, ¿ah? Sí. Precioso. Tiene cables, adaptadores, miren, de Xbox. Este cable Ujú, es un cable de la marca Hyper King también. ujú. Es un cable HDMI para la Xbox clásica, que hemos visto como por ejemplo la de Halo. Ah, Esto ya, te ya. bota la calidad superior, obviamente, para televisores modernos. Sí, porque hoy en día hay muchos adaptadores que son chinosos, pues, Ya, ¿no? este es Hyper King original americano. Ah, ¿y qué Y precio nuevos tiene? sellados. ¿Y qué precio tiene? Los puedo dejar hasta en 170 soles. 170 Solamente soles. ya me quedan dos. Ah, man, ya. Y luego, pues, por acá, miren, tiene jueguitos de PlayStation 3, los Street Fighters, ¿no? Americanos Sí. y japoneses, Americanos a gusto y del japoneses. cliente. Sí, ¿desde qué precio están los jueguitos, ah? Desde 35 soles. 35 soles, también de PlayStation 2. Miren, incluso por acá tienes un Pokémon, ¿no? Sí. el Este es un libro de, Sí. es un libro de Pokémon. Ese lo estamos dejando en 30 soles. 30 soles. Y por este lado, mis amigos, muchos más juegos. Hay juegos de Xbox que tiene también. Tiene PlayStation 2, ¿no? Tienes la blanquita. Blanco. Sí, la negrita clásica. Sí. Y el Ocean Blue. Y el Ocean Blue. ¿Qué precio tiene la negrita, por ejemplo? La negrita es americana, Ujú, está chipeada, ya. te viene con sus cables originales. Trabajo solo con cables originales. Ujú, Ya está chipeada, te viene con 5 juegos de regalo, copias. ujú. Tu memoria original en 270 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! 270 soles. ¿Y las de colores? Esta de acá viene con 2 mandos colores de Ocean Blue Ujú, en 385 soles. Es bellísimo. 385 soles, ¿ya? Y miren, por acá tiene jueguitos de PlayStation 2, tiene el Max Payne, Misión Imposible, ya tienes hasta, perdón, un Top Gear, miren, ahí está, ¿no? De la PlayStation 2. ¿Desde qué precio están los jueguitos 20 de soles. ¡Magnífico! 20 soles, Dios mío. Juegos de PlayStation 4 que también tiene. ¿Desde qué precio están los juegos de PlayStation 4? Desde 25 soles. Increíble. Desde 25 soles. Este está sellado. Ah, man, ya. Y este es una DSi, pues, ¿no? Miren. XL, Sí. ¿Qué precio tiene, la DSi XL? 315 soles. 315. La camarita de Play 3. 30 soles. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. 30 soles. Juegos de Wii, miren. Desde 15 soles. Desde 15 soles. Gran cantidad. Juegos de PlayStation 3 que también tiene Desde por acá. 15 soles. Desde 15 soles. Jueguitos de Wii, jueguitos de Wii U, juegos de Xbox 360. Y aquí en las cajitas, ¿qué hay? En estos de acá tenemos un Silent Hill de PSP. ¿Qué precio tiene, ah? Este de acá lo estoy rematando en 120. 120 soles. Sí, está completo. Ah, ya. El Silent Hill 0. Juegos Hay de algunos NES. juegos de NES. De NES. Desde 15 soles. Ujú. Lo poco que va quedando. Este Mira. es un Street Fighter Collection. ¿Qué precio tiene, ah? Este está a 130 soles. 130. Lo hemos bajado de precio. Ya porque está llegando más mercadería. El Beyond. Luego tenemos acá también un soundtrack Ujú. del Dead for Life 5. Ya.
Ay, el Evangelion, ¿no? Tenemos la banda sonora de Evangelion. Clock Tower 2. Oh, está en japonés. El juego japonés. Y obviamente por acá más juegos. Mira, tienes juegos de Dreamcast, ¿no? Sí. A ver, ¿qué tenemos por acá? Estos son juegos japoneses de Play 1. Ya. El Soul Calibur, bueno. El Soul Calibur que le falta el manual. Ujú. Ese es el Samba de Amigo. Ya. El Ratanero. Sí, el Marvel vs. Capcom. ¿Qué precio tiene ese de ahí, eh? Este de acá lo estoy dejando en 140 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, what! 140 soles, el Marvel vs. Capcom. Esta es la banda sonora de Asterix y Obelix. Ah, ya. Ujú. Y el Centrip de PC. Sí, y acá, miren, y acá tienen más jueguitos de Dreamcast. Más, Otro Marvel. otro. Sí. Y ese es el... El Street Fighter 3. ¿Qué precio tiene ese de ahí, eh? Este de acá está costando 140 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, what! 140 soles. También completo. Ay, ya. Acá hay algunos juegos básicos de DS, son japoneses. Desde 15 soles. Desde 15 soles. Sí. Este es americano. Estos son desde 15 soles. El Naruto, 20 soles. Ya. Y luego miren por acá, mis amigos. Tiene GameCube, Nintendo Wii sueltas, Nintendo 64. Una Nintendo 64, ¿qué precio tiene? Ese de ahí está en 140. Uy, no lo puedo creer. 140. Con todo original, ¿ah? Su cable original, su fuente 110 voltios, su mando y la consola. ¿Y la GameCube? Esta de acá está completa, es japonesa, Ujú, no ha sido chipeada. ujú. Esta de acá lo estoy vendiendo en 180 soles. 180 soles. Las Wii, que tienes varias. Esas las armo a gusto del cliente desde 150 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, what! Muy bien, José, hemos hecho un breve recorrido de tu colección. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. Sí, y también de tu tienda. Ahora, preguntas importantes, ¿no? ¿De qué hora a qué hora se te puede ubicar? Bueno, obviamente todo lo vendes de manera virtual, pero ¿dónde la gente te puede encontrar? Yo vivo acá en San Miguel. Ujú, Las entregas, mucha gente viene acá a la casa. ujú. Entonces acá les hago las entregas, que quieren probar su consola, quieren probar sus juegos. Bienvenidos, pueden venir cuando gusten. Ya. De lunes a viernes me encuentran acá en casa a partir de las 4:45 de la tarde. Ujú. En adelante, me llaman, me dicen, José, estoy yendo para tu casa. Ok, correcto, y los espero. Sábados y domingos, cualquier hora en realidad. O sea, para atenderlos con todo el gusto del mundo. No hay Ya. problema. ¿Y tus redes sociales dónde te pueden encontrar? Por el Facebook, por medio de Gamers Nintendo. Gamers Nintendo. ¿Ya? ¿Y las modalidades de pago cómo son? Bueno, cuentas de BCP, Interbank, Continental, Scotiabank, por PIN, por Yape. Si tienen por tarjeta de crédito, también por medio de DCPay. Ah, ya. Y otra cosa hay que mencionar es que todas las semanas, o casi todas las semanas, él está publicando. Sí, Y a veces salen las cosas a precio de remate. exactamente. Eso quiere decir que también hay que tener cuidado porque tienes que estar pendiente a la publicación porque el primero El primero que comenta es el primero que se lleva. tiene la prioridad. Damos Y yo varias veces he perdido, ¿ah? Varias veces Sí, he perdido. varias veces me han ganado. También haces envíos a provincias. Sí, claro, hacemos envíos a provincia por medio de Olva, Shalom y Cruz del Sur. Así que aquí abajo en la descripción voy a colocar todos sus datos de su página para que ustedes puedan seguir sus publicaciones y puedan hacer sus pedidos. Muchísimas gracias, A ti, José. Martín. Y no se olviden de seguir a su página. Muchísimas gracias. Antes que nos José. vayamos, Ujú. primero déjame por favor agradecer a todas las personas que desde el año 2016 prefieren la página. No solamente son clientes, ya se les considera amigos, Como yo. mucha gente como tú, mucha gente habitual. Y nada, solamente que sigan la página y estamos para servir. Excelente, muchísimas gracias, Muchas José. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber visitado esta gran colección de mi amigo José Sánchez de su tienda Gamers Nintendo. ¿Qué tal colección de GameCube que pudimos apreciar? Y otra de las cosas que me había llamado la atención es la variedad de artículos que puedes encontrar en su tienda Gamers Nintendo. Un saludo para ti, José, muchísimas gracias por permitirme grabar y tengo que darte un agradecimiento porque parte de mi gran colección se lo debo a tu tienda Gamers Nintendo, ya que siempre he estado comprando muchísimas cosas porque publica cosas a muy buen precio. Y en este video no es la excepción,
porque también viendo los productos que estaba vendiendo, aproveché en comprarme en dos cosas importantes. La primera es aproveché en comprarme el cable original, ahí está, de la Xbox clásica, para poder proyectar a HDMI justamente en nuestro canal de La Moradita. Así que te invito, ya que ya se vendrían justamente ese tipo de videos. Y obviamente tenía otro más dentro de los productos que estaba vendiendo. Y obviamente faltaba un videojuego en mi colección de Street Fighter, que es el Street Fighter 3. Ahí está, de la Dreamcast. Obviamente este juego lo había estado buscando bastante y justamente lo encontré aquí en tu tienda. Así que esto se suma a la colección, pero este video también tiene un gran sorteo. Así es, mis amigos, porque miren lo que nuestros amigos de Gamers Nintendo nos han dado para poder sortear. En primer lugar vamos a sortear un Mario Kart 8, ahí está, de la Wii U, para que forme parte de tu colección original americana. Nos ha brindado la Game Box, ahí está, esta consolita que emula los videojuegos de Nintendo, de la Nintendo NES, vía USB, y viene con dos mandos. Pero no solamente eso, sino que nos ha dado dos. Así es, mis amigos, para poder sortear. Miren, ahí está, vamos a sortear dos Game Box este próximo domingo. Y el premio mayor es una GameCube, mis amigos, completa para uno de ustedes. Así es, vamos a sortear una GameCube completa con sus cables, fuente y todo para uno de ustedes. Así que ya sabes las bases para poder participar. Lo único que vas a tener que hacer es, en este momento vas a tener que ir a su Facebook de Gamers Nintendo, el cual lo voy a poner aquí abajo en la descripción, y tienes que darle like a este video que ellos van a compartir. Tienes que comentar por qué te gustaría ganar uno de estos premios y en tu comentario etiquetar a 2 personas y automáticamente ya estarías participando. Ya sabes que si no te gusta seguir estos pasos, puedes hacerte miembro VIP o Super VIP de este canal y automáticamente ya estarías participando de todos los sorteos por 3 soles al mes o por 8 soles al mes. Y el próximo domingo, vía nuestro canal de La Moradita, vamos a hacer justamente este sorteo en vivo y en directo el próximo domingo a las 8 de la noche, mis amigos. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Escribe aquí abajo en los comentarios si te gustaría que visite más coleccionistas. Y nos vemos en un próximo video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en La Moradita, en Discord. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos. Hasta la próxima. Se despide su amigo Galmar y nos vemos. ¡Chau!